Hola a todos, una vez más bienvenidos a Minutos de Cine y Filosofía. El día de hoy me encuentro con Heimer Castañeda, filósofo de la Universidad Pedagógica Nacional, con quien vamos a tratar temas de interés y además muy importante, que gira en torno precisamente a la filosofía y la estética precisamente. Heimer, buenas tardes y bienvenidos a Minutos de Cine. Vale, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y pues un gusto estar otra vez acá en Minutos de Cine y Filosofía. Tú me traes algo hoy especial que tiene que ver precisamente con los objetos, cómo esos objetos se han transformado como un elemento de pedagogía, ¿no? ¿Cuál es la vinculación que tienen los objetos inanimados en el teatro de títeres y la filosofía? Pues ahí yo veo una vinculación importante y es el objeto y la imagen poética como tal, que tiene características psicológicas, por decirlo, tiene una vinculación filosófica, precisamente porque hay una reflexión del ser, hay una reflexión óntica alrededor de los objetos, y pues me pareció interesante tratar de rescatarlos y traerlos como parte de una, no solo filosófica, sino un aporte pedagógico también, los títeres como formación. Entonces me gustaría saber cómo lo interpretas desde la filosofía, los objetos, cómo van siendo esos elementos de educación y de pedagogía a través del tiempo. No nos vamos a remontar a la genealogía de la historia de los títeres, sino como una genealogía de cómo los colombianos o cómo acá en Latinoamérica comenzamos a tener contacto desde la experiencia con los títeres, ¿listo? Entonces yo me remonto a 3 programas televisivos, como muchos la televisión fue como una primera educadora para nosotros, y en canales institucionales aparecían, pues yo tengo recuerdo de 3 programas que los hago acá en mención. El primero es El Tesoro del Saber, que entre el 82 y el 87 comenzó a aparecer, y que era lo que hacía, hablar sobre temas, por ejemplo, científicos, temas de biología, temas de sociales, pero vinculándolos con una historia, y la historia giraba alrededor de una granja. No sé si algunos se acuerdan del Tesoro del Saber. En la granja habían animales, y esos animales eran títeres, básicamente, y había una relación entre títeres y humanos. Después me remonto a 2 programas muy conocidos, que es Niños en Crecimiento, no sé si lo han visto, de hecho le han hecho bastantes memes en Facebook al miquito, sí, de Niños en Crecimiento. Japonés. Entonces lo que nos contaba este programa japonés era lo que pasaban niños de una escuela en un puerto. Entonces lo que nos colocaba eran situaciones éticas y morales, donde cada uno de sus personajes tenían que vincularse. En este programa me gusta mucho ese elemento ético, porque inmediatamente nos vincula con el ámbito filosófico, y en donde nos pone a los niños a pensarnos, de alguna manera nos pone a pensarnos cómo debemos actuar en ciertas situaciones, por decirlo así. Y el último que voy a mencionar es Las aventuras de Kiko, Taro y Kika. Kiro, Tato y Kika eran una sección que comenzó a aparecer en el programa de Nopo y Gonta, o Puedo Hacerlo Yo. Era un programa así muy parecido a Art Attack, que vemos hoy en día, pero en este de Nopo y Gonta, además de inducir a los chicos en la imaginación creativa, también había ese vínculo de trabajar marionetas y humanos en situaciones éticas. Kiro, Tato y Kika primero tenían unas preguntas científicas, por ejemplo se preguntaban sobre la lluvia, sobre el arco iris, y siempre por medio de la experiencia llegaban a una deducción. Después de estos programas que nos llegaron, comenzaron a aparecer otras expresiones acá, sobre todo en Bogotá, por ejemplo en la década de los 70s, 80s y 90s, con el teatro La Libélula Dorada, por ejemplo, donde hay obras de teatro bastante pensadas con títeres. Y pues comienzan a ver varias expresiones. Yo me acuerdo que en el 95, a mediados de la década de los 90, vi esta vinculación de títeres humanos, y trayendo también la literatura colombiana. Yo vi una obra que se llamaba A la diestra de Dios Padre, una adaptación al teatro de Tomás Carrasquilla, este costumbrista colombiano. Entonces comenzamos a ver que esta influencia de programas exteriores como El Tesoro del Saber y estos programas japoneses, pues sirvieron como de materia prima para impulsar la creación de nuestras propias formas de pensar. Te pido un momento para que sigamos hablando de este tema que está muy interesante. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya volvemos con más Minutos de Cine y Filosofía. Vale, gracias.
Volvemos con más minutos de cine y filosofía con mi invitado especial hoy, Heimer Castañeda. Heimer, habíamos quedado un poco dentro de cómo empieza a evolucionar el teatro de títeres, los objetos, el objeto como una extensión más del cuerpo y del mismo pensamiento del ser humano y cómo empieza a involucrarse en Colombia. Pero ahora vamos un poco más al cine. ¿Cómo lo empiezas a interiorizar desde el cine? ¿Cómo lo ves? Haces esa comparación dentro de la filosofía y el cine, precisamente con el objeto. Listo, con el objeto pues yo comienzo a ver dos características en el cine, es que comienzan a llegar después de esta onda de programas, después de esta ola de títeres que va llegando, comienzan a aparecer una serie de películas en donde comienzan a vincularse los objetos inanimados. Una de esas películas es del 93, perdón, Nightmare Before Christmas, una pesadilla antes de Navidad, o como la conocemos acá, El extraño mundo de Jack. En esta película hay algo muy curioso, es que ya cambia la dinámica del héroe. El héroe ya no es el héroe como tal, sino el villano. El villano, el antihéroe se va tornando héroe. Y comienzan a haber unas dinámicas con el destino. Acá Jack es por decirlo así, el rey del Halloween. Y su destino es quedarse como el rey del Halloween. Algo muy normal en el expresionismo alemán que maneja precisamente Tim Burton, ¿no? Ajá. De tener ese personaje muy oscuro, pero que además tiene su corazoncito que, sí, por decirlo de esa forma, pero que al final va a resultar siendo el héroe de la historia, ¿no? Es como muy de esa onda, ¿no? Como ese a la vez como precisamente es un objeto, ¿no? Tenemos un muñeco, por decirlo así. El movimiento que está mostrando sentimientos. Exacto, que los está exteriorizando. Acabo de repetirme algo que decía Gastón Bachelard, y es que el objeto también, o sea, no es solamente un objeto como tal, sino un objeto, no un objeto que se mueve, sino un objeto que se le da vida. Y al darle vida, pues se llena de sentido y se llena de significados. Entonces, precisamente con esta cuestión del héroe veo también un punto característico que está en la mitología griega y en la filosofía, que es el destino. De alguna manera hay un vínculo entre el títere, el hilo imaginario, y la manipulación, el destino. Estamos determinados. ¿Cómo estamos determinados? Entonces comienza a ver ese tema ahí como repetitivo en el cine, en el teatro, el del destino. Y entonces yo comienzo pues a meter otras dos películas en el texto que te mencionaba. Meto dos películas interesantes. La primera es una película llamada El Fausto. Mezclo El Fausto y Alicia, que son dos películas del checo Janes Backmayer. Y la segunda, que es en John Malkovich, que también la temática central es sobre marionetas, el destino, pero ahí también le va a dar otra interpretación filosófica. Que es precisamente cómo estaríamos o cómo somos también manipulados en nuestras vidas cotidianas, en nuestra realidad. Es como esos hilos mágicos que están ahí constantes de que te dicen hacia dónde tienes que ir y hacia dónde tienes que hacer, marchar, nace, crece, Julio vive, late y muere, como la canción de la pestilencia. Sí, claro. Una vaina así, sí, o sea, cómo todo determina tu destino, ¿no? Y es lo que hablábamos de Quiere ser John Malkovich, ¿no? Ajá. Precisamente de esta película donde se interioriza, donde el sujeto entra a través de la conciencia y lo puede detener y lo puede manejar y ser él al mismo tiempo, ¿no? Es también como esos hilos conductores y por eso íbamos al objeto, ¿no? Precisamente quería hablar sobre el objeto animado, sobre la imagen poética, y con la otra película quería precisamente poner en relieve esto que te mencionaba de los hilos, lo de la determinación, el destino, y pues también veo una manipulación acá podemos decirlo así, del capitalismo manipulando una sociedad de consumo, sí. Que la veo ahí en Quiere ser John Malkovich. Entonces, para Janes Backmayer utilizo al señor Gastón Bachelard, que es un poeta, un ensayista y un filósofo francés, y para este John Malkovich utilizo un texto fundamental para la filosofía contemporánea, que es el Antiedipo de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Entonces, volvemos otra vez, vamos a cortar un momento, vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con más minutos de cine.
Regresamos con la tercera y última parte de Minutos de Cine y seguimos con nuestro invitado Heimer Castañeda. Heimer, ¿cómo llegamos a lo práctico después de haber visto ya los límites, ¿sí?, de lo teórico y de lo empírico? ¿Cómo empezamos a relacionar esos dos límites para poder llegar a lo práctico desde la filosofía y lo cinematográfico que hemos visto hasta el momento? En lo teórico, ahí comienzo a mezclar a Jan X. Bachmayer, por eso hablé de Jan X. Bachmayer y de Gaston Bachelard. Jan X. Bachmayer comienza a hablar de los objetos y creo que ya lo había mencionado, los objetos no solamente se mueven, yo no solamente tengo este vaso y lo muevo. El objeto inanimado que busca ser una imagen poética, que busca tener un sentido y un significado, no solamente está ubicado en la esfera del movimiento, sino en la esfera de lo vivo. Esto tiene que tener una vida y tiene que tener un sentido y un significado para comenzar a tener un vínculo con uno. Jan X. Bachmayer comienza a hacer, él tiene un decálogo en donde comienza a mezclar lo surrealista con lo óntico, lo del ser, y entonces comienza a darse cuenta que los objetos tienen su ser. Para contar la historia, por ejemplo, de la matera, no solamente es la relación del humano con la matera, sino cómo es la vida de la matera, cómo la mata que está dentro comienza a crecer. Que es precisamente lo que hace en el Fausto, ¿no? Que es ese cómo le da vida y cómo se volvemos otra vez, es que estamos muy semióticos hoy, sí, precisamente por el tipo de películas que estamos viendo, pero cómo él empieza a darle esa vida y empieza a lo que dices precisamente, de que no se vuelva ese objeto que lo movemos nomás, sino que ese objeto se vuelva, que tenga una vida, que tenga una caracterización del mismo. Es correcto, y fuera de esa caracterización que vos dices en los objetos, por ejemplo en el Fausto, toda la película del Fausto está hecha con marionetas. Si hasta el ser humano que representa el Fausto en un momento llega y se ve transformado en una marioneta y quiere salirse de esos límites que le impone la marioneta. Por eso Jan X. Bachmayer comenzó a utilizar hacer un cine surrealista, en donde también están los elementos del inconsciente, los elementos psicológicos, y comienzan a salir a flote. Entonces lo que dice, o sea, en esa novedad, en esa actividad de la imagen poética, pues los objetos tienen un dinamismo propio y tienen una ontología propia. En ese sentido o sea, en esa ontología del ser también hay un aspecto psicológico, y con ese aspecto psicológico voy a pasarme rápidamente a la película de John Malkovich, quiere ser John Malkovich, y en esta película aún más se ven los aspectos psicológicos. On the half floor of the Merton Plummer Building. My name is Craig Schwartz, and I had an interview with Dr. Lester. Please have a seat, Mr. Juarez. My name is Schwartz. My name is Schwartz. Which of these two letters comes first, this one or this one? The symbol on the left is not a letter, sir? Damn, you're good. La película habla sobre un titiritero, John Cusack es el actor que hace el titiritero, y este titiritero tiene esa relación creador-objeto creado, pero después comienza a haber una relación más amplia porque como titiritero le está yendo mal. No es de extrañar que el arte no se apoye, ni acá en este país ni en el mundo entero, ¿cierto? Sí. Entonces el hombre le comienza a ir y comienza a tener, y necesita vincularse a un trabajo. O sea, comienza a ser manipulado por otros hilos, por decirlo así. Y al ser manipulado por estos hilos... Deja de ser el titiritero para ser el títere. Es sistema. Correcto. En una oficina del nuevo trabajo que este titiritero tiene, encuentra un túnel, y este túnel lo lleva al actor, al inconsciente o a la conciencia del actor John Malkovich. Acá ya comenzamos a ver aspectos psicológicos en 3 dimensiones. Primero, la relación dialéctica entre titiritero-títere, la relación dialéctica entre empleador-empleado, y la relación entre sujeto inconsciente y otros hilos que lo están manipulando. Por eso me remito a Gilles Deleuze y Guattari, porque ellos comienzan a ver que el capitalismo es una máquina tan bien armada que ha cogido el deseo individual y el deseo colectivo y nos manipula con él por medio de la economía.
Entonces comenzamos a ver una manipulación mucho más grande y en eso también vemos el antiedipo, precisamente es una triangulación edípica y en la película constantemente la vemos, el deseo, el hombre desea a su compañera de la empresa, por eso se la quiere follar, pero de pronto no se la folla de esa manera, sino que tiene que entrar en la mente de Cusack, de Malkovich, para poder ejecutarlo. Entonces tengo que entrar en el ser del otro para ser aceptado en la sociedad. ¿Quién tengo que ser? El titiritero comienza a decir, comienza a cobrar. Entonces está el túnel y para pasar el túnel comienza a cobrar. Entonces hay una relación ya económica de manipulación. Entonces a mí me parece importante rescatar la imagen poética, el objeto como tal, pero porque el objeto mismo también nos trae otras relaciones psíquicas y psicológicas con el entorno. Entonces también nos está remitiendo ónticamente al ser, fenomenológicamente al objeto, al teatro de títeres y pues básicamente eso es lo que estaba tratando de hablar en el tema, esa vinculación de los objetos con el universo psicológico y cómo lo vinculamos a la filosofía. Creo que el teatro de títeres tiene mucho fundamento filosófico y pues su contenido también puede ser filosófico, eso dependería de la creación. Claro. Bueno, Heimer, un placer. Vale, un gusto muchas gracias que por la vengas acá. invitación. Bueno, ¿qué más? No me queda sino por decirles que muchas gracias por estar una vez más acá en Minutos de Cine y Filosofía. Hasta una próxima y chao, compañeros. Gracias.